Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la profecía de Daniel. Capítulo 2, versículos 31 al 45. En aquellos días, dijo Daniel a Nabucodonosor: Tú, oh rey, estabas mirando y apareció una gran estatua. Era una estatua enorme y su brillo extraordinario resplandecía ante ti, y su aspecto era terrible. Aquella estatua tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies de hierro mezclado con barro. Mientras estabas mirando, una piedra se desprendió sin intervención humana. Chocó con los pies de hierro y barro de la estatua, y los hizo pedazos. Se hicieron pedazos a la vez el hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro, triturados como tamo de una era en verano. El viento los arrebató y desaparecieron sin dejar rastro. Y la piedra que había deshecho la estatua creció, hasta hacerse una montaña enorme que ocupaba toda la tierra. Este era el sueño. Ahora explicaremos al rey su sentido. Tú, oh rey, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha entregado el reino y el poder, y el dominio y la gloria, y a quien ha dado todos los territorios habitados por hombres, bestias del campo y aves del cielo, para que reine sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Te sucederá otro reino menos poderoso. Después, un tercer reino de bronce, que dominará a todo el orbe. Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro. Como el hierro destroza y machaca todo, así destrozará y triturará a todos. Los pies y los dedos que viste, de hierro mezclado con barro de alfarero, representan un reino dividido. Aunque conservará algo del vigor del hierro, porque viste hierro mezclado con arcilla. Los dedos de los pies, de hierro y barro, son un reino a la vez poderoso y débil. Como viste el hierro mezclado con la arcilla, así se mezclarán los linajes. Pero no llegarán a fundirse uno con otro. Lo mismo que no se puede fundir el hierro con el barro. Durante ese reinado, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido. Ni su dominio pasará a otro pueblo, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos. Y él durará por siempre. En cuanto a la piedra que viste desprenderse del monte sin intervención humana, y que destrozó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Esto significa lo que el Dios poderoso ha revelado al rey acerca del tiempo futuro. El sueño tiene sentido y la interpretación es cierta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Ensalzadlo con himnos, por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos, por los siglos. Cielos, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos, por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos, por los siglos. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos, por los siglos. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos, por los siglos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo: Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, Yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos.
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en esta mañana te voy a dar 3 razones para levantarte y disfrutar el día. Primero, porque Dios te dio vida con propósito y no te creó para quedarte vencido. Segundo, porque alguien necesita tu fe, tu palabra y tu luz más de lo que imaginas. Y tercero, porque lo que hagas hoy puede transformar tu mañana, abrir puertas nuevas y acercarte al plan que Dios preparó para ti. Levántate, este día es un regalo y una oportunidad divina. Muy bien, hablemos del santo de hoy. San Moisés, presbítero romano del siglo III. Vivió durante la dura persecución del emperador Decio. Era decano del Colegio Sacerdotal de Roma y destacó por su postura misericordiosa hacia los cristianos que, por miedo a la tortura o la muerte, habían renegado temporalmente de su fe. Moisés defendía la posibilidad de reconciliarlos mediante penitencia, actitud que generó tensiones internas, pero que mostraba su profundo sentido pastoral. Fue arrestado por mantenerse fiel a Cristo y murió tras un largo tiempo en prisión en el año 251, ofreciendo su vida como testigo de la misericordia de Dios. San Pedro de Alejandría, obispo y mártir, dirigió la iglesia alejandrina durante la violenta persecución del emperador Diocleciano a inicios del siglo IV. Para evitar provocar más daños a la comunidad, se vio obligado a ocultarse, pero durante su ausencia surgió un cisma que dividió a los fieles. Aún así, Pedro continuó guiando a su pueblo con cartas y enseñanzas. Finalmente fue capturado y encarcelado, y en el año 311 fue ejecutado por su fidelidad a Cristo. Su memoria se celebra junto a 3 obispos y mártires egipcios: Esichio, Pacomio y Teodoro, quienes compartieron su mismo testimonio de valentía. Los beatos Luis y María Beltrame Quattrocchi representan un modelo luminoso de santidad matrimonial. Se casaron en 1905 y construyeron un hogar donde la fe, el servicio y el amor recíproco fueron el centro de la vida familiar. Educaron a sus hijos en la caridad cristiana, participaron activamente en la iglesia y supieron enfrentar juntos momentos de enfermedad, dificultades económicas y decisiones exigentes. En el año 2001, San Juan Pablo II los beatificó, convirtiéndolos en la primera pareja de esposos elevada, juntos a los altares por vivir la santidad en el matrimonio. Su fiesta litúrgica coincide con el día de su boda, signo de la gracia que los unió. Santa Catalina de Alejandría, joven mártir del siglo IV, es recordada por su inteligencia, su fortaleza y su firmeza en la fe. Según la tradición, era una mujer culta de familia noble, que defendió públicamente el cristianismo ante los sabios paganos de Alejandría. Sus argumentos llevaron a varios filósofos a convertirse, lo que enfureció al emperador Magencio. Catalina fue encarcelada, torturada y finalmente ejecutada por su fidelidad a Cristo. Su figura simboliza la unión entre sabiduría, virtud y valentía evangélica. En la primera lectura, este pasaje de la profecía de Daniel abre una puerta que obliga a mirar con seriedad lo que realmente tiene peso en la vida y lo que solo aparenta tenerlo. No es un relato para entretener la imaginación. Es una revelación que desnuda la fragilidad de todo aquello que los hombres consideran grande, fuerte y duradero. El sueño de Nabucodonosor presenta una estatua majestuosa, brillante, imponente, con una cabeza de oro puro, un pecho y unos brazos de plata reluciente.
un vientre y muslos de bronce firme, unas piernas de hierro resistente y unos pies formados, por una mezcla imposible de hierro y barro. Todo parece empezar con esplendor y terminar con una debilidad escondida que, al final, lo vuelve inestable. La nobleza de los materiales va descendiendo, como si la grandeza humana se fuera desgastando hasta mostrar la realidad de lo que no puede sostenerse por sí solo. La mezcla final, hierro y barro, es la imagen más clara de lo que se quiebra con facilidad, porque lo que no es íntegro termina rompiéndose ante cualquier golpe. Esta estatua gigantesca, que parecía un monumento a la fortaleza humana, termina derrumbándose con una piedra que se desprende sin intervención humana. Una piedra sencilla, sin adornos, sin brillo, sin fama, cae sobre los pies frágiles y destruye toda la estructura. No queda nada. La caída es total, la ruina es completa, y el polvo se lleva hasta el recuerdo de lo que parecía indestructible. Ese gesto. Cuando esto ocurre, el rey queda en shock, lleno de asombro, perplejo, desconcertado ante algo que supera su comprensión. Es lógico pensar que recurriera a los sabios de la corte, como siempre se había hecho, buscando una explicación que calmara su inquietud. Pero su mente no basta para interpretar lo que viene de Dios, porque lo que nace del cielo solo puede comprenderse con luz divina. Daniel fue convocado como uno más, pero llegó con una claridad que no venía de él, sino del Espíritu. Escuchó con atención el relato del sueño real y, cuando habló, su palabra llevó una fuerza distinta, porque no era su opinión, era la interpretación de Dios. La explicación que ofrece coloca a Nabucodonosor ante una verdad que ningún poder quiere escuchar. La grandeza presente de su reinado es real, imponente, fuerte, pero como toda obra, está sujeta a la debilidad y a la finitud. Nada que nace del orgullo del hombre puede sostenerse para siempre. Lo que hoy parece sólido, mañana puede caer. Lo que hoy parece invencible, mañana puede desmoronarse. Daniel le muestra la secuencia de reinos que vendrán después, cada uno con menos brillo que el anterior, cada uno revelando la fractura interna, que termina destruyendo cualquier proyecto construido sin contar con Dios. La estatua no es solo una imagen del pasado, es un espejo que muestra la condición en todos los tiempos. Los reinos de oro, plata, bronce y hierro siguen existiendo hoy, aunque tengan otros nombres. Son los sistemas, las estructuras, los imperios personales o colectivos que se levantan confiando solo en su capacidad, en la técnica, en la fuerza, en el dinero, en la influencia, en la apariencia. Pero todos esos proyectos, sin Dios, acaban teniendo pies de barro. Por fuera impresionan, pero por dentro se quiebran. El barro siempre termina mostrándose, y cuando aparece, la estructura entera tiembla. Un reino dividido no subsiste. Lo dijo más tarde Jesús con absoluta claridad. Toda realidad que se construye desde la división, desde la soberbia, desde intereses egoístas, desde la rivalidad o la corrupción interna, termina colapsando. Un imperio dividido, una casa dividida y un corazón dividido se cae, y lo que viene después es la ruina. Por eso Daniel, con firmeza profética, afirma que todos esos reinos serán destrozados y triturados, no porque Dios sea enemigo de ellos, sino porque lo que no nace de él no tiene raíz, no tiene consistencia, no tiene aliento de eternidad. Lo que anuncia a continuación es el punto más alto de la visión, la intervención de Dios. Esa piedra que se desprende sin intervención es la señal del reino divino que irrumpe en la historia sin depender de estrategias, sin necesitar permiso de nadie, sin ajustarse a los planes de los poderosos. Es el reino que nace de Dios, el reino que no tiene fin, que no es heredado por nadie ni controlado por ninguna estructura terrenal. Ese reino no se identifica con ningún sistema político, con ninguna ideología.
con ninguna cultura, con ninguna forma de poder humano. Es totalmente distinto, superior, libre. Nadie lo limita, nadie lo detiene, nadie lo manipula. Surgió sin manos y se mantendrá eternamente porque su origen es divino. Este anuncio no es solo una revelación del futuro, es una corrección directa al corazón del hombre, que tantas veces pretende construirlo todo excluyendo a Dios, como si el creador del universo no tuviera palabra en la historia. El mensaje es que los proyectos personales sin Dios terminan en ruina. Solo lo que se construye con Él y desde permanece. Por eso esta palabra invita a revisar la vida, a revisar los criterios, a revisar las intenciones, a revisar todo aquello que uno levanta sin contar con el Señor. Porque cuando Dios no está presente, los pies de barro aparecen más temprano que tarde. Contar con Dios para que nuestros proyectos tiene sentido, para que nuestros esfuerzos no se pierdan, para que nuestra vida no se convierta en una estatua brillante por fuera pero frágil por dentro. El mundo está lleno de construcciones vacías, de grandezas huecas, de estructuras que parecen sólidas pero que están sostenidas por barro. El Señor no quiere que la vida del creyente termine así. Él quiere levantar una obra firme, coherente, íntegra, construida sobre roca, edificada desde la fe, sostenida por su voluntad y dirigida hacia el bien de todos. El reino de Dios que permanecerá siempre. No es una promesa lejana ni un sueño. Dios no solo lo anunció, lo inauguró, lo abrió, lo encendió en medio de la humanidad. Ese reino está entre nosotros, actúa en lo pequeño, crece en silencio, transforma en profundidad, purifica desde dentro. Es un reino que no entra por los ojos sino por el corazón, que no se impone con violencia sino con verdad, que no avanza con espadas sino con gracia. Ese reino vive en cada corazón que escucha a Cristo y lo recibe. Vive en cada alma que se deja guiar por Él. Vive en cada vida que renuncia al barro y se abraza a la roca firme. El reino de Dios es la respuesta a las estatuas que se caen. Es la alternativa a los imperios que pasan. Es la luz que no se apaga aunque el mundo tiemble. Por eso esta palabra no es para asustar, es para despertar, no es para alarmar, es para orientar, no es para exigir miedo, es para exigir verdad. Porque la historia de Nabucodonosor no es una historia vieja, es la historia de cada persona que debe decidir si construye sobre barro o sobre Dios, si confía en la apariencia o en la verdad, si levanta su vida para lucir grande o para permanecer firme. El Señor sigue siendo la piedra viva que derriba lo que estorba y levanta lo que salva. Y quien se aferra a Él no conoce ruina, no conoce derrumbe, no conoce final sin esperanza, porque su reino no tiene fin y su presencia no se agota. En el Evangelio de hoy, cuando Cristo pronuncia esas palabras que estremecen, no quedará piedra sobre piedra. No lo hace para decorar un sermón ni para asustar a la gente sencilla, sino para despertar a un pueblo que muchas veces vive dormido entre falsas seguridades, creyendo que lo que hoy vemos firme se quedará así para siempre, sin entender que la vida cambia de golpe, que las estructuras caen, que las apariencias se quiebran y que nadie está exento de un derrumbe, cuando la existencia se sostiene sobre cimientos flojos. El Señor habla con verdad porque ama, y al amar advierte, corrige y sacude, para que no caminemos apoyados en lo que nos salva, en lo que se desmorona con el tiempo, en lo que desaparece cuando llega la prueba. Jesús anuncia que llega un momento en el que todo lo que se levantó sin fundamento espiritual termina en el suelo, porque lo que no se construye con Dios carece de la fortaleza necesaria para resistir. Las personas invierten su vida en defender cosas que no duran, persiguen prestigios que se esfuman, buscan reconocimiento que no llena, levantan muros de orgullo que tarde o temprano se caen con estrépito, y al final descubren que nada de eso sirve cuando el alma queda vacía. Cristo no suaviza su mensaje,
porque sabe que un pueblo acomodado se queda estancado, y un corazón dormido deja pasar la gracia sin darse cuenta. Cuando el maestro habla del derrumbe del templo, también señala el derrumbe interior, que cada uno enfrenta cuando se apoya más en lo material que en la fe, más en lo visible que en lo eterno, más en la comodidad que en la conversión. Por eso su palabra corta como espada y entra como fuego que quema, porque viene a romper la costra del conformismo espiritual, viene a tumbar la altivez que nos impide ver la verdad, viene a limpiar lo que estorba, para que el alma pueda respirar otra vez y caminar ligera, sostenida por la presencia del Dios vivo. Hay personas que viven obsesionadas con edificios, cuentas, títulos, posiciones, propiedades y elogios, creyendo que allí está la seguridad, cuando la verdadera estabilidad está en un corazón rendido a Dios, en una vida ordenada por el Evangelio, en una conciencia limpia que no teme a la oscuridad, en una alma que sabe quién es su Señor. Cristo lo deja claro, porque sabe que quien se agarra a lo pasajero termina herido cuando el viento muta, cuando la tormenta llega, cuando la vida se sacude. No quedará piedra sobre piedra, no porque Dios quiera destruir, sino porque Dios desea reconstruir lo que estaba mal edificado. Esta palabra se ve reflejada en la historia de tanta gente, que ha visto caer lo que consideraba estable. Familias que parecían sólidas y se rompieron. Trabajos que parecían seguros y desaparecieron. Relaciones que parecían eternas y terminaron de golpe. Ilusiones que parecían firmes y se deshicieron como arena. La historia nos muestra que todo lo que construye el ser humano es pasajero. Grandes imperios, que en su momento parecían eternos, cayeron. El imperio romano dominó durante siglos y hoy solo quedan ruinas. El esplendor del imperio persa, que gobernó vastas tierras, terminó desvaneciéndose con el tiempo. Así, uno tras otro, los poderes humanos se levantan, brillan y finalmente desaparecen. Pero frente a esa fragilidad universal, surge una verdad que trasciende. Solo Dios permanece. El cielo y la tierra pueden cambiar. Los reinos pueden derrumbarse, las civilizaciones pueden desaparecer. Pero Dios no se va, no cae, no pasa. Lo que es eterno no se desgasta, no se derrumba, no se desvanece como los monumentos de la historia. Mientras todo lo humano tiene principio y fin, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. En medio de la inestabilidad del mundo, Él es la roca que no puede quebrarse, el fundamento que nunca será removido. Y esa certeza es la que da sentido y esperanza incluso cuando el mundo entero parece desmoronarse. Jesús no miente al decir que todo lo que no esté enraizado en Él se quiebra, porque fuera del todo es cambio, todo es humo, todo es frágil. Y aunque duele aceptar esta verdad, también libera, porque obliga al alma a soltar lo que no sostiene, y a agarrarse de aquel que nunca cambia, aquel que nunca falla, aquel que permanece. Esta palabra también toca de frente a la iglesia, porque los templos pueden caerse, las estructuras humanas pueden fracasar, los errores pueden salir a la luz, pero la fe que viene de Cristo no se derrumba. La presencia del Espíritu no desaparece. La fuerza del Evangelio no se debilita, la misión no se detiene. La gracia sigue brotando incluso cuando las paredes tiemblan. Jesús nunca dijo que el edificio sería eterno, dijo que su palabra jamás pasaría. Y esa es nuestra verdadera confianza, porque la iglesia no se sostiene por cemento ni por ladrillo, se sostiene por la fidelidad del Señor. Y esta palabra va especialmente para el católico que vive distraído, tibio, acostumbrado, esperando que todo se arregle sin mover un dedo, sin luchar por su conversión, sin encender su fe, sin levantar su espíritu. Cristo no quiere creyentes a medias, ni discípulos que se contenten con un rito vacío, ni devotos que aparecen solo cuando todo está tranquilo. Cristo quiere corazones que despierten de una vez, que reaccionen.
que entiendan que la vida espiritual no es juego, que el Evangelio no es un adorno, que la fe no es un pasatiempo. ¿Sabes quién no podrá sostenerse en Cristo? El creyente que vive apoyando su vida en apariencias religiosas, sin compromiso real, porque ese tipo de fe se derrumba al mínimo soplo, se rompe ante el primer chisme, se cae frente a la primera frustración. Dios quiere formar creyentes sólidos, católicos que cuando la vida aprieta se mantengan firmes, cristianos que sepan que la cruz no es derrota, sino camino de victoria, discípulos que entiendan que la conversión no es un evento sino un proceso diario que requiere valentía, entrega y decisión. El Señor llama a su pueblo a dejar atrás toda fe ligera, cómoda, floja, y abrazar una vida espiritual que tenga raíz, que tenga peso, que tenga consistencia. Esa palabra dura de Cristo es una invitación a revisar lo que estamos levantando, a mirar qué parte de nuestra vida está edificada en arena y qué parte está fundada en roca. Las piedras que no sirven deben caer, porque Dios no quiere templos torcidos, quiere vidas rectas, limpias, coherentes, transparentes, auténticas, llenas de espíritu y vacías de orgullo. Y esta predicación llega para el cristiano, que siente que todo en su vida se está cayendo, porque a veces Dios permite que algo se derrumbe para que no vivas engañado, para que no sigas abrazando lo que te hace daño, para que no continúes sosteniendo lo que te destruye. Hay derrumbes que son misericordia disfrazada, hay caídas que son liberación, hay ruinas que preparan la reconstrucción que Dios quiere hacer. No quedará piedra sobre piedra cuando Dios decide empezar de nuevo en ti, porque Él no remienda vidas rotas, Él hace nuevas todas las cosas. Por eso esta palabra no es amenaza, es anuncio de renovación, es promesa de libertad, es preparación para un renacer distinto. Y Cristo quiere que su pueblo entienda que la verdadera estabilidad no está en lo que se ve, sino en lo que le edifica por dentro, que la verdadera paz no está en el entorno, sino en la conciencia limpia, que la verdadera fuerza no está en los muros, sino en la gracia, que la verdadera riqueza no está en lo acumulado, sino en lo entregado. El Señor no desea que vivas temiendo el derrumbe, desea que vivas preparado, firme, despierto, agarrado de con decisión. Y cuando Él declara que no quedará piedra sobre piedra, también está diciendo que después de la caída viene algo nuevo, algo puro, algo fuerte, porque lo que Dios edifica en el corazón de que confía no lo tumba nadie, no lo rompe el tiempo, no lo consume el dolor, no lo aplasta la prueba. Los discípulos escuchan a Jesús hablar de momentos difíciles, y de inmediato sienten que necesitan saber la fecha, el instante, el detalle oculto que marque el inicio de esos acontecimientos. Ellos buscan señales, buscan certezas, buscan algún indicio que les permita sentirse seguros ante lo desconocido, porque el corazón se inquieta cuando no controla, se altera cuando no entiende, se agita cuando no domina el futuro. Jesús los mira con paciencia y con firmeza, y les recuerda que ese conocimiento no les pertenece, que el día y la hora están guardados en el misterio perfecto del Padre, que la voluntad divina no se rige por la ansiedad del hombre, sino por la sabiduría eterna de Dios. Aún así, esa misma inquietud sigue viva en nosotros. Aunque hayan pasado siglos, seguimos queriendo interpretar cada acontecimiento, cada rumor, cada conflicto, como si pudiéramos descifrar el momento exacto en que todo se cumplirá. Muchos buscan respuestas rápidas, explicaciones apuradas, interpretaciones que les den cierto control sobre lo que solo Dios puede manejar. Sin embargo, Jesús dejó dicho con claridad absoluta que ese conocimiento no se comparte, que no existe criatura capaz de anticipar lo que el Padre ha reservado en su silencio. Por eso no vale la pena desgastarse. No conviene llenarse la mente de teorías. No sirve de nada vivir en constante tensión.
por algo que nunca estará en nuestras manos. Lo que sí nos corresponde es la vigilancia interior, la fidelidad diaria, la firmeza en el espíritu y la coherencia en la vida. Jesús no pide adivinar fechas, pide perseverar en la oración, pide cultivar un corazón dócil, pide mantener viva la llama de la fe, pide sostener la vida espiritual con la constancia que transforma, con la obediencia que purifica y con la humildad que abre las puertas de la gracia. Cada día es una oportunidad para fortalecer la relación con Dios, para dejar que su palabra ilumine, para permitir que su presencia renueve, para dejar atrás lo que estorba y abrazar lo que salva. Esa es la verdadera preparación. No consiste en anticipar el momento final, sino en caminar con rectitud desde hoy, sin dobleces y sin excusas. El Señor invita a desprenderse de los apegos que sofocan el alma, de los temores que paralizan, de las cargas que no permiten avanzar con libertad. Muchos viven dependientes de lo material, confiando en seguridades que no duran, sosteniéndose en estructuras que tarde o temprano se tambalean. Jesús advierte que nada de eso es eterno, que todo lo que se construye sin Dios termina derrumbándose, que ninguna torre levantada sobre el ego resistirá el paso del tiempo. Lo que permanece es el corazón entregado, la voluntad alineada al Evangelio, la vida que se sostiene en la gracia y no en las apariencias. Por eso es indispensable dejar a un lado lo que distrae, lo que enfría, lo que roba la paz, lo que aleja de la presencia del Señor. La misericordia es otro pilar que sostiene al creyente. Jesús llama a practicarla sin límites, a ejercerla sin condiciones, a ofrecerla con generosidad limpia, porque la fe que no se convierte en servicio pierde su fuerza, pierde su fuego, pierde su sentido. La misericordia abre los caminos del alma, afina la sensibilidad espiritual y transforma los gestos cotidianos en obras que edifican. Quien vive en misericordia se vuelve instrumento del reino, se convierte en reflejo de la bondad del Padre, en testimonio vivo de la compasión divina que sana, alivia y levanta. Esa es la preparación real, la que construye un terreno donde Dios pueda actuar sin obstáculos. Además, Jesús enseña a mantener un corazón vigilante, firme y dispuesto. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir despiertos, atentos, conscientes de que cada jornada lleva consigo la posibilidad de encontrar al Señor, de escuchar su voz, de responder a su llamado, de ajustar el rumbo cuando sea necesario. La vigilancia espiritual no nace del temor, sino del amor. Nace del deseo de estar listos para recibir al que viene sin anunciarse, al que llega sin ruido, al que se presenta lo sencillo, en lo cotidiano, en lo inesperado. Esa vigilancia mantiene viva la fe, fortalece el espíritu y prepara al creyente para los momentos decisivos, aquellos en los que Dios pasa y espera ser reconocido. La fe madura no vive contando días, vive construyendo vida. No se obsesiona con señales, se enfoca en el Evangelio, no persigue predicciones, busca fidelidad, no se agita ante rumores, se sostiene en la paz que solo Dios otorga. Jesús pide una fe sólida, una fe que no dependa del clima espiritual del entorno, una fe que resista cuando sopla el viento, que se mantenga de pie cuando las circunstancias se vuelven adversas, que conserve la esperanza aun cuando el horizonte parezca oscuro. Esa fe es la que el Señor desea encontrar cuando llegue. Una fe encendida, auténtica, sencilla, perseverante. El creyente que vive así no se deja consumir por la angustia, ni por la curiosidad vacía. Camina con serenidad, trabaja con constancia, ora con confianza, sirve con alegría y permanece firme en medio de las pruebas. Es un alma que sabe bien que Dios no abandona, que Dios no llega tarde, que Dios no olvida, que Dios sostiene aun cuando todo parezca derrumbarse. Ese creyente se convierte en luz para los demás, en apoyo para los débiles, en signo de esperanza para los que han perdido el rumbo. Su vida habla más que sus palabras.
Su paz transmite seguridad, su fidelidad inspira, su constancia edifica. Prepararse para la llegada del Señor es cultivar una vida limpia, una vida recta, una vida transparente. Es dejar que el Espíritu Santo derribe lo que estorba y levante lo que edifica. Es permitir que la gracia entre donde antes había orgullo. Es dejar que la luz penetre donde antes había sombra. Es abrirle espacio a perdón donde antes había rencor. Es caminar con firmeza hacia la voluntad del Padre, sin prisa, sin miedo y sin doblez. Así se construye un corazón que espera bien, un corazón que vive bien, un corazón que resiste, un corazón que no se quiebra cuando soplan tiempos de dificultad. Y cuando el Señor llegue, en la forma que Él decida, en el momento que Él disponga, en el modo que Él quiera, encontrará un alma preparada, un alma sólida, un alma despierta, un alma con terreno fértil para la gracia. Encontrará una vida que no perdió el tiempo buscando señales, sino construyendo fidelidad. Encontrará un discípulo que no vivió en tensión, sino en paz. Encontrará un creyente que comprendió que la verdadera preparación no consiste en adivinar, sino en amar. Y ese será el mayor regalo que una persona puede ofrecerle al Señor. Una vida entera vivida en su presencia. Un corazón firme en medio de la incertidumbre. Y una fe que no se dejó apagar por la ansiedad del mundo. Jesús levanta la voz con firmeza cuando dice, cuídense de que nadie los engañe, porque sabe que a lo largo de la historia aparecerán voces torcidas, discursos disfrazados de verdad, caminos que aparentan ser rectos pero que en el fondo llevan a la ruina. El Señor conoce la fragilidad de quienes caminan sin vigilancia interior, la facilidad con la que se deja entrar aquello que promete soluciones rápidas y verdades dulces que seducen el oído. Por eso su advertencia no es un simple consejo, es un llamado urgente, una alarma que resuena en todos los tiempos, para que nadie se deje arrastrar por las mentiras que destruyen el corazón y debilitan el espíritu. Muchos intentarán usurpar su nombre, apropiarse de su autoridad, aprovecharse de la fe del pueblo para moldear el Evangelio a sus intereses, cambiar el mensaje, adulterar la doctrina, manipular la esperanza del creyente, vestir de piedad lo que nace de su propio orgullo. Esa usurpación no es un invento ni una exageración. Es una realidad que aparece donde menos se espera, porque el engaño no siempre viene con rostro oscuro. A veces viene con aparente bondad, con palabras suaves, con gestos que parecen santos, pero que ocultan un propósito ajeno a Dios. Por eso el Señor pide que nadie se relaje, que nadie se confíe, porque no podemos bajar la guardia, porque el verdadero peligro se esconde en lo que llega disfrazado de luz. Ante ese riesgo, Jesús nos señala el único camino seguro: permanecer en oración constante, mantener la vida anclada en la presencia de Dios, no permitir que la rutina apague el fuego interior, no dejar que las distracciones del mundo rompan el hilo que sostiene la fe. La oración no es un adorno, es un escudo que protege, una luz que revela lo que está oculto, la fuerza que sostiene cuando alrededor todo parece frágil. Quien se acostumbra a caminar sin oración termina perdiendo la claridad, termina confundiendo la voz de Cristo con el ruido del mundo, y con esto dando espacio a ideas que no nacen del Espíritu sino del engaño. El Señor pide firmeza en la verdad del Evangelio, porque esa verdad no cambia, no se ajusta a la moda del momento, no se adapta a los caprichos del mundo, no se negocia para quedar bien con todos. La palabra de Cristo es clara, es recta, es exigente, es luminosa, es viva, y el creyente está llamado a defenderla con la vida. La firmeza no consiste en gritar más fuerte que los demás, consiste en vivir sin doblez, sin titubeos, sin ceder a medias tintas que suavizan el mensaje para hacerlo más cómodo. La firmeza del Evangelio es la que evita que alguien sea arrastrado por doctrinas inconsistentes, por voces que ofrecen caminos fáciles,
por ideas que se alejan de la autenticidad que Jesús dejó. Cristo es el único con autoridad plena, el único que conoce el corazón. Él es que sabe lo que hay en lo profundo del alma, y por supuesto que puede hablar con verdad absoluta, porque su palabra no nace del interés, sino del amor eterno que trae salvación. Nadie más tiene esa autoridad, ni posee ese conocimiento, ni puede reclamar un lugar que solo le corresponde a él. Su voz trae luz que despeja toda duda, y su palabra se mantiene firme sin dejar espacio para el engaño, y su enseñanza se convierte en un camino amplio que no aprisiona, sino que abre puertas hacia la libertad, y su voluntad actúa como un río que restaura, sana, levanta, purifica, y transforma todo lo que toca, de modo que quien se aferra a él permanece seguro, sin desviarse ni caer en las trampas de aquellos que se atreven a tratar lo sagrado con liviandad. El Señor nos ofrece oportunidades nuevas para convertirnos, porque sabe que el corazón necesita tiempo, repetición, paciencia divina, reconciliación constante. Él no cierra la puerta cuando fallamos, no retira su mano cuando caemos, no deja de llamar cuando la vida se enfría. Su misericordia se renueva y vuelve a abrir caminos donde antes solo había piedras. Vuelve a encender la luz donde antes había sombra. Vuelve a levantar donde antes había cansancio. Vuelve a animar donde antes había desgaste. Esa oportunidad constante no es permiso para vivir en tibieza. Es un regalo que exige una respuesta seria, responsable, consciente de que la gracia no puede desperdiciarse. Permanecer arraigados en su enseñanza es indispensable, porque el Evangelio no es un libro que se lee una vez y se olvida. Es la raíz que sostiene la existencia. Es la base que da firmeza cuando el suelo tiembla. Es el alimento que da fuerza cuando el camino se vuelve pesado. Estar arraigados implica dejar que la palabra de Cristo penetre las decisiones, las actitudes, los pensamientos, los hábitos, los gestos, todo aquello que define la vida de un creyente. Cuando la enseñanza del Señor se vuelve fundamento, la vida no se quiebra con facilidad, no se desorienta, no se entrega a cualquier viento que sople, no se pierde en discursos vacíos. Cuando Jesús nos exhorta a cuidarnos de que nadie nos engañe, no se refiere únicamente a situaciones obvias y externas, como que alguien llegue con un anillo falso esperando, que entregues todos tus ahorros, o que compres algo por internet y envíes el dinero, sin tomar las precauciones necesarias antes de recibir la mercancía. Esos son engaños evidentes, advertencias que cualquiera puede percibir, cuando actúa con prudencia y sentido común. Tampoco se trata simplemente de un líder religioso que, en lugar de guiar por el camino correcto, justifique o anime a vivir una relación prohibida fuera del matrimonio. Más bien, este llamado apunta a algo mucho más profundo, al engaño que se disfraza de verdad, a las voces que parecen correctas pero desvían el corazón, a las ideas que se presentan como liberadoras, pero terminan alejando del propósito de Dios. El verdadero engaño no siempre viene de fuera. Muchas veces se infiltra suavemente, con palabras que suenan razonables, con consejos que parecen inofensivos, con justificativos que apelan a emociones o deseos momentáneos. Por eso la advertencia es seria. Cuidarse del engaño significa cuidar la mente, el discernimiento y el corazón. Esto también significa que lo que yo predico debe estar en plena sintonía con la doctrina y las enseñanzas de Jesús y de la Iglesia Católica. Es fundamental que cada persona que escuche este mensaje lo haga con un corazón abierto y dispuesto, pero además es necesario que cada uno lea y escudriñe la Biblia para confirmar por sí mismo la verdad, porque yo, al igual que tú, soy un pecador, una persona que falla, y que necesita pedir la misericordia de Dios cada día. No predico porque sea perfecto, sino porque me sostiene a pesar de mis debilidades. Y tú, mi hermano, mi hermana que escuchas este mensaje,
Eres un vigilante y un protector de la palabra de Dios. Por eso debes leerla, meditarla y guardarla en el corazón, para que nadie pueda engañarte, porque puede llegar un hermano de otra iglesia. Te cita 2 o 3 versículos y te envuelve fácilmente, y luego dices, ahora sí descubrí a Cristo. Pero, ¿cómo no va a pasar eso, si en la Iglesia Católica nunca buscabas realmente a Cristo? Si solo ibas a ocupar un asiento vacío. Si vas a misa pero no vives los sacramentos, si no lees la Biblia ni alimentas tu fe, entonces cualquiera puede confundirte. Por eso Jesús advierte con firmeza, cuídense de que nadie los engañe. Cada uno de nosotros tiene un llamado a servir desde el lugar en el que Dios nos ha puesto. Y si todavía no tienes claro a qué te llama el Señor, entonces entra en tu habitación, ponte de rodillas, abre la Biblia y ora. Pídele a Dios luz, dirección y claridad, y Él te la dará. Nos dice Jesús, cuando escuches sobre guerras, disturbios y tragedias, no te dejes envolver por el temblor, que se mete en el pecho cuando la realidad parece romperse. Porque Jesús nunca quiso que su pueblo viviera paralizado por el espanto. Nunca quiso que su iglesia caminara con el alma encogida, ni que sus hijos vivieran escondidos detrás de un miedo que roba la esperanza. El Señor sabe que el mundo se sacude, que los imperios caen, que la tierra gime y que la oscuridad intenta imponerse con fuerza, pero también sabe que el miedo es la puerta por donde entra la mentira, la duda y la parálisis que impide avanzar. Por eso su mandato es firme, claro y directo, un llamado a no entregar el corazón a la angustia, a no entregar la mente al caos, a no entregar la vida al pánico que destruye por dentro. Jesús no busca asustar, busca despertar, romper la ceguera, que se instala cuando todo parece normal, mientras la fe se va enfriando. Sus advertencias no son amenazas, son actos de misericordia, luces encendidas en medio de un camino lleno de sombras, que podrían confundir a cualquiera. Él habla fuerte porque ama fuerte, habla claro porque quiere salvar, habla directo porque sabe que el engaño llega disfrazado de calma, y si el corazón no está vigilante termina cediendo terreno sin darse cuenta. Por eso sus palabras son como un campanazo que obliga a abrir los ojos, a recuperar la postura, a recordar que la vida tiene un sentido más grande que el de sobrevivir a los movimientos del mundo. El Señor insiste en que vivamos alertas, no angustiados, sino atentos, no tensos, sino conscientes de la misión que cada uno tiene. La misión no es un adorno espiritual, es una responsabilidad que se lleva con firmeza, una tarea que pesa pero que también sostiene, una llama que se cuida como se cuida el fuego en la noche para que no se apague. Cada creyente tiene un encargo, un llamado, una vocación que no puede abandonar cuando el mundo se tambalea, porque en los momentos de crisis es donde más se necesita la claridad, la serenidad, la fe que se mantiene en pie mientras otros se derrumban. El que sabe para qué vive no se quiebra con facilidad, porque la misión lo sostiene y la gracia lo impulsa. Hay personas que pasan la vida buscando malas noticias, ya sea en el periódico, en la televisión o en las redes sociales. Se sumergen constantemente en esos acontecimientos trágicos que ocurren en el mundo, y de alguna manera se alimentan de ese dolor ajeno, como si eso les llenara un vacío, o se hubiera convertido en una costumbre de la que no saben desprenderse. Pero vivir así no solo roba la paz, sino que también distorsiona la mirada con la que vemos la vida. Y no se trata de que no seamos solidarios con el dolor de los demás, porque la compasión es parte esencial de nuestra fe y de nuestra humanidad. Acompañar al que sufre, orar por el que está pasando una prueba, y ofrecer ayuda cuando alguien lo necesita es un acto de amor. La advertencia no es contra la solidaridad, sino contra convertir el sufrimiento ajeno en un alimento para nuestra mente, en un hábito que termina robándonos la paz y oscureciendo nuestra mirada.
Hay una gran diferencia entre acompañar al que sufre y alimentarse de lo negativo hasta que eso se vuelve parte de nuestra rutina. Por eso es importante discernir lo que vemos, lo que escuchamos y lo que dejamos entrar en nuestro corazón. Y es que cuando el corazón se acostumbra a lo negativo, pierde la capacidad de reconocer lo bueno que Dios hace cada día. Por eso es importante cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente y en nuestro espíritu, porque nuestra paz interior depende muchas veces de aquello a lo que le prestamos atención. La palabra de Cristo invita a vencer la maldad y el egoísmo, no con fuerza humana, sino con la gracia que brota de su costado y que jamás se agota. Esa gracia es la armadura del creyente, la fortaleza que no se rompe, la protección que no falla, el escudo que bloquea los dardos del mal. Con esa gracia es posible resistir la tentación de encerrarse, de volverse indiferente, de endurecerse por dentro, de vivir solo para sí mismo. La maldad avanza cuando el bien se vuelve tibio, cuando la fe se vuelve rutina, cuando el amor se vuelve cálculo, pero la gracia de Dios rompe esas cadenas. Renueva lo marchito, levanta lo caído y prende fuego donde antes solo había cenizas. Esa gracia protege a quienes confían en Él, protege aunque afuera haya estruendo, protege aunque el mundo se desordene, protege aunque parezca que todo se sale de control. La protección de Dios no siempre evita los golpes, pero siempre evita que esos golpes destruyan el alma. Él cubre, sostiene, acompaña, guía y fortalece a los que se refugian en su nombre, con la humildad de quien sabe que no puede caminar solo. Quien confía en Dios puede atravesar tormentas sin perderse, puede caminar entre ruinas sin desesperarse, puede enfrentar noticias duras sin que se rompa su paz interior. Jesús afirma con autoridad que aún no es el final, porque los signos que estremecen al mundo no son la última página, sino parte del proceso de una historia que Él mismo sostiene con sus manos. El final no llega porque el mundo grite, ni porque la tierra tiemble, ni porque los hombres se enfrenten entre sí. El final llega cuando Dios lo disponga, cuando su plan llegue a la plenitud, cuando su voluntad decida cerrar el ciclo para abrir uno nuevo. Por eso el creyente no debe vivir obsesionado con señales ni calendarios, sino centrado en la fidelidad diaria, en la entrega concreta, en la obediencia sostenida que da frutos silenciosos pero sólidos. Lo verdaderamente importante es vivir según su palabra, porque quien se apoya en ella no se derrumba, quien se alimenta de ella no pierde el rumbo, quien la guarda en el corazón camina con una luz que no depende del clima del mundo. La palabra da estabilidad, da claridad, da horizonte, da fuerza en los días amargos y da luz en las noches que parecen interminables. Esa palabra enseña a distinguir lo verdadero de lo aparente, lo eterno de lo pasajero, lo divino de lo engañoso. Cuando el creyente se aferra a ella, ningún ruido externo lo desorienta. Permanecer en paz no significa ausencia de problemas. Significa permanecer firme en medio de ellos, sin dejar que entren al centro del alma. La paz de Cristo es una paz que nace del Espíritu, que sostiene la mente, que equilibra el corazón y que no se puede imitar con cosas del mundo. Esa paz permite caminar sin perder la serenidad, actuar sin perder la lucidez, amar sin perder la fuerza, resistir sin perder la esperanza. La paz del Señor es la señal de que su presencia está viva dentro del creyente. Mantenerse fiel a sus mandamientos no es una tarea liviana. Es un combate diario contra la corriente de un mundo que quiere imponer comodidad, indiferencia y egoísmo. Ser fiel implica renuncia, valentía, disciplina. Implica una decisión fuerte que no se toma una vez sino cada día. Esa fidelidad es la que distingue al discípulo, auténtico de que solo aparenta seguir al Señor. La fidelidad se nota en los actos, en las palabras, en las decisiones silenciosas, en los gestos que solo Dios ve, en la perseverancia de quien no se vende por nada. Amén.
Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Olga Lucía Moreno Reynoso dice: Amado Padre, gracias por este nuevo día de vida. Te pido por la salud de Janet, según sea tu voluntad. Gracias, Papito Dios. Hermana Olga Lucía, que el Señor mire con amor a Janet y derrame sobre ella la salud que su cuerpo necesita. Que la voluntad de Dios, siempre sabia y perfecta, sea consuelo para tu alma. Que este nuevo día esté lleno de su fuerza y su paz. Cristina Hernández dice: Ayúdeme a orar por mi hija Lupita porque últimamente está muy rebelde. Hermana Cristina, que el Señor toque el corazón de Lupita y le devuelva la serenidad, la obediencia y el buen juicio. Que Dios te dé paciencia, sabiduría y firmeza para guiarla por el camino del bien. Que tu hogar reciba hoy un soplo de calma y claridad. José García dice: Hermano, mi gran amigo Fortino Pérez falleció hace 2 días de cáncer en su estómago. Le suplico sus oraciones, para que nuestro Padre lo haya recibido en su trono celestial, y que a su esposa Catalina, a sus hijos, nietos y hermanos, Dios les dé fuerza y conformidad. Era una persona educada, excelente y muy cercana a la Iglesia Santa Rosa de Lima, aquí en San Fernando, California. Hermano José, que el Señor reciba a Fortino con misericordia y descanso eterno. Que su alma encuentre la luz que no tiene ocaso, y que la familia Pérez encuentre consuelo, fortaleza y la paz que solo Dios sabe dar cuando el corazón está herido. Que el Señor sostenga a Catalina y a cada uno de los suyos en este momento de dolor. Mariana Coma dice: Gloria a la Trinidad Santa. Ruego por la salud mental de mi hija Mary, la conversión de Vivian, del resto de mi familia y de los gobernantes comunistas del mundo. Hermana Mariana, que Dios ponga paz en la mente de Mary, que su corazón vuelva a la estabilidad y al equilibrio, que Vivian y toda tu familia encuentren el camino de la conversión y de la verdad, y que el Espíritu Santo ilumine a quienes gobiernan para que actúen con justicia, sensatez y respeto por la vida. Nancy Cerrato dice: Señor Jesús, te pido sanidad para los ojos de mi hijo Ángel Lering. Si es tu voluntad, Señor. Hermana Nancy, que la luz de Cristo toque los ojos de Ángel y traiga sanación, claridad y alivio. Que tu súplica llegue al corazón de Dios, y que Él actúe según su sabiduría perfecta, dándote paz en la espera. Nancy Cerrato dice: Señor, te pido por mi familia Lering Cerrato. Tú sabes nuestras necesidades. Hermana Nancy, que el Señor visite tu hogar y llene cada rincón con su bendición. Que tus necesidades, aunque no se digan en voz alta, sean atendidas por el Dios que todo lo ve y nada olvida. Que tu familia camine bajo su amparo día a día. Guadalupe Escobar dice: Gracias Padre Santísimo por un día más. Puedo ver y caminar 2. También te pido oración por la salud de mi hermano Francisco, mi amiga Conchita y mi comadre Verónica, porque están muy enfermos. Te lo pido de todo corazón. Hermana Guadalupe, que Dios te siga regalando salud, fortaleza y gratitud cada mañana. Que Francisco, Conchita y Verónica reciban alivio, descanso y la mano sanadora del Señor. Que su enfermedad no robe su esperanza, y que tu oración llegue como incienso al cielo. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, con todo aquel que necesite escuchar una palabra de esperanza. Recuerda que cada vez que compartes la palabra de Dios, te conviertes en un instrumento de su amor. Dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas, y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad,
y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.